Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de función. Los temas a tratar son relaciones, funciones, notación de funciones y vamos a terminar con algunos ejemplos. Con respecto a funciones podemos decir que mediante el trabajo en matemáticas se van a presentar diferentes conceptos como las operaciones, las relaciones y muchos otros aspectos que están relacionados con el mundo de la ciencia, la ingeniería, la arquitectura, la física y demás áreas. Y se dice que esos aspectos están contenidos o están involucrados en torno al concepto o al significado de una función, ¿sí? Cuando nosotros tenemos relaciones entre dos objetos o entre dos variables, entonces se dice que ellos están relacionados como si fuese una caja negra. ¿Qué significa esto? Significa que, digamos que en este caso hay una función que ingresa un radio y saca como resultado una longitud de una circunferencia, o sea, el perímetro de una circunferencia. Esta parte de aquí o este gráfico de aquí es una caja negra. Y en esa caja negra está contenido la relación que hay entre el radio y el perímetro de una circunferencia. En ese sentido se pueden generar muchas otras relaciones que dentro de ellos contienen una serie de elementos que relacionan una variable con otra. Por ejemplo, si esta máquina produciera yogur, entonces nosotros diríamos que ingresamos una cierta cantidad de leche y como resultado obtenemos una cantidad de yogur y podemos decir entonces que la cantidad de leche está relacionada con la cantidad de yogur que podamos obtener acá. Así como el radio tiene una relación con la longitud o con el perímetro de la circunferencia y esa relación está dada por 2pi por r. En ese caso 2 multiplicado por r multiplicado por pi. Y a ese concepto es el que nosotros conocemos como el concepto de función o relación. Ahora hay una diferencia clara entre la relación y la función. Vamos a definir primero que todo la relación. Y se dice que para la comprensión del concepto de función, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuál es el concepto de relación y cuál es el significado de la palabra relación. Nosotros de forma cotidiana hablamos de relaciones y se dice que las relaciones indican una correspondencia o una conexión que se establece entre dos o más cosas, dos o más objetos. Así, por ejemplo, en forma cotidiana estamos muy acostumbrados a decir que tenemos relaciones de amistad, de noviazgo, incluso de educación. Por ejemplo, en este momento, ustedes son mis alumnos y yo soy su docente, tenemos una relación. En este caso, la relación es ustedes son alumnos de mi persona y a su vez yo soy docente de cada uno de ustedes y generamos una relación. Existen relaciones de trabajo, relaciones familiares, relaciones sociales y relaciones sentimentales. Existen diferentes tipos de relaciones, ¿vale? En ese sentido podemos definir una relación como una correspondencia que se da entre los elementos de un conjunto hacia los elementos de otro conjunto. Y esa es la definición matemática de relación. Entonces, en forma matemática decimos que si yo tengo dos conjuntos, uno A y otro conjunto B, y esos conjuntos son no vacíos, entonces cualquier subconjunto no vacío de R que hay en la relación entre A y B se llama relación entre los conjuntos A y B. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo unos elementos que pertenecen a este conjunto A, los elementos de ese conjunto A son A, B, C y D. Y tengo un conjunto B que tiene elementos. Los elementos de ese conjunto B son 1, 2, 3, 4 y 5. Y entre ellos se genera una relación. Esta relación lo que hace es asignar
al elemento A del conjunto A el elemento 1 del conjunto B, al elemento B del conjunto A el elemento 2 del conjunto B y así sucesivamente. Esta relación también asocia al elemento A el elemento 1 del conjunto B y así sucesivamente. En este caso, esta relación asoció un elemento del conjunto A con dos elementos del conjunto B y así sucesivamente. Entonces, matemáticamente, una relación no es más que la asignación que se le da entre elementos de un conjunto hacia los elementos de otro conjunto. Esto es una relación. Aquí tenemos un conjunto A con unos elementos, un conjunto B con otros elementos, y la asignación se da que a 0,5 le corresponde a 1, que a 3 le corresponde a 6 y a que 3 cuartos le corresponde a 1,5. Y esa sería una relación entre dos conjuntos. A este conjunto de acá suele llamarse conjunto de partida y al conjunto B suele llamarse conjunto de llegada, ¿sí? Y las relaciones se denotan o se nombran con letras mayúsculas, ¿vale? Conjunto de partida, conjunto de llegada. ¿Cómo los reconocemos más fácilmente? Si nosotros tenemos un diagrama como este, un diagrama de flechas, pues entonces donde inicia el conjunto, o sea, el conjunto de partida no tiene flecha, y hacia donde llega la relación, este es el conjunto de llegada que tiene flechas aquí. Así lo podemos distinguir de forma gráfica. También el conjunto de partida y el conjunto de llegada son muy comúnmente llamados dominio y codominio de la función. El dominio de la función corresponde a todos los elementos que pertenecen al conjunto de partida. Todos los elementos que pertenecen al conjunto de partida hacen parte del dominio. Y el codominio hace parte de todos los elementos que pertenecen al conjunto de llegada. En este caso el codominio está conformado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Y el rango son los elementos que se generan a partir de la relación. Estos tres números están relacionados con estos tres números de acá y por tanto estos tres números que se usan para la relación hacen parte del rango. Dominio, todos los elementos del conjunto de partida, codominio, todos los elementos del conjunto de llegada, en este caso 2, 4, 6, 8 y 10. Y el rango son los elementos que se utilizan en la relación, que en este caso son 2, 4 y 6. Muy bien. Ahora vamos con un ejemplo. Dice, existen muchas situaciones de la cotidianidad en las que unas magnitudes dependen de otra. Por ejemplo, el consumo de gasolina de un vehículo depende de la distancia que avance. Y esta expresión se relaciona de la siguiente forma. Miren, aquí tengo la distancia recorrida versus la gasolina gastada. Entonces se dice que cuando el auto recorre 25 kilómetros, la gasolina es un galón. Cuando recorre 50 kilómetros, la gasolina tiene 2 galones o ha gastado 2 galones. Cuando recorre 100 kilómetros, la cantidad de galones de gasolina ha sido 4. Y cuando recorre 250 kilómetros, la cantidad de gasolina que ha gastado el carro es 10 galones. Si nosotros queremos graficar una relación, en este caso, una función, en este caso, pues lo que hacemos es utilizar un plano cartesiano de 2 dimensiones XY y sobre eso empezar a tabular o graficar más bien los puntos de la tabla de valores, que sería esta que está acá, y esta sería la gráfica de la función. Una relación, o se dice que en toda relación entre conjuntos de números reales se tiene dos formas de representación gráfica. El primero es el diagrama de flechas y otra es la representación cartesiana. El diagrama de flechas no es más que un diagrama de Venn, tanto para el dominio como para el codominio, y posteriormente se le agregan las flechas para indicar cuál es el dominio y cuál es el rango o el codominio. En este caso, recuerden que si se utilizan todos los elementos, el codominio y el rango vienen siendo lo mismo. Entonces, en este caso tengo dominio que está formado por los elementos 1, 4 y 5 y codominio que está formado por los elementos 2, 3, 4. Como todos los elementos se están utilizando, se dice que el rango también es 2, 3, 4, o sea que el dominio y el rango son iguales en este caso. Representación cartesiana, entonces lo que se hace es ubicar los puntos en un plano cartesiano y después unir esos puntos con un trazo suave. Y esa sería nuestra representación cartesiana. Funciones de variable real.
Entonces, una relación puede considerar funcional si a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del rango. Si la relación es funcional, se dice que es una función. Estamos hablando de relaciones. Y digamos que relaciones es el concepto grande. Y dentro de relaciones está el concepto más pequeño, que es el concepto de función. Entonces, se dice que una relación se convierte en una función si a cada uno de los elementos del conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Si se cumple con esa condición, entonces se dice que la relación es una función. En este caso tengo tres relaciones, muy bien, y vamos a probar que efectivamente, o vamos a mirar cuál de estas relaciones cumple con el criterio para convertirse en función. Y el concepto o la característica que debemos cumplir para que esa relación se convierta en función es que a cada uno de los elementos del conjunto A, cada uno de estos elementos que tengo aquí, le corresponde un único elemento del conjunto de acá. En este caso, a A le corresponde uno de B, que sería el 1. A B le corresponde un único de B, que sería 2. A C le corresponde un único de B, que sería 3. Y a D le corresponde un único de B, que sería 5. Por tanto, estamos cumpliendo la condición de que a cada uno de estos le corresponde un único elemento, uno solo de los de acá. Y decimos que esta relación se convierte en una función. En el caso 2, entonces miramos que a le corresponde un único de B, a B le corresponde un único de B y a C le corresponden 2 de B. En este caso la condición ya no se cumple porque estamos diciendo que a C le corresponden 2 y la condición es que a cada elemento de estos le corresponda un único elemento de estos. En ese caso entonces se dice que esta relación no es una función, simplemente es una relación. Y en este caso de la relación 3, a le corresponde a 1, a B le corresponde 2, a C le corresponde un único de B, que sería 4, y a D le corresponde un único de B, que sería 4, aunque el 4 se relaciona con 2 de acá. La condición dice es que a cada uno de los elementos de acá del conjunto izquierdo le corresponde un único del derecho. O sea, en este caso estamos cumpliendo con esa condición y esta relación 3 también sería considerada una función. Las funciones se nombran con letras minúsculas y es muy común utilizar la F, la G y la H. Las relaciones se nombraban con letras mayúsculas. F, G, H, pero mayúsculas. En este caso, las funciones se denotan con letras minúsculas. F de función, aunque son muy utilizadas también la G, la H, la I y la J. En cálculo, el interés es considerar funciones en las que el dominio y el rango son conjuntos de números reales. O sea, por eso se llama función de variable real, porque los números que vamos a utilizar nosotros son números reales. Estas funciones entonces se llaman función de variable real o funciones reales. Retomando entonces tenemos un conjunto A, un conjunto B, una función que asigna a cada uno de los elementos de acá un único elemento de acá, ¿sí? Y a esta función o a esta relación que se conoce aquí es lo que nosotros llamamos, o esta asignación que se creó aquí es lo que nosotros llamamos función. Por ejemplo, si tenemos dos conjuntos, A que va a tener los elementos 1, 2, 3 y B que va a tener los elementos 1, 2, 4 y 6, se define la siguiente función. Entonces, en este caso vamos a crear una función de A que asigna valores a B y que esa asignación está dada por la ecuación y igual a 2x. En ese sentido, entonces, lo que hacemos nosotros es empezar a darle valores o empezar a cambiar los valores de x por los valores que tenemos acá y mirar cómo se comporta y. En ese sentido, entonces, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, en ese sentido, lo que tenemos que hacer entonces es que estos valores del conjunto A van a ser mis x. Entonces vamos a tener x1, x2 y x3. Y ahora lo que hacemos para encontrar los valores de y es y1 va a ser igual a 2 por x1. Entonces decimos que y1 va a ser igual a 2 por x1 que vale 1. Por tanto, y1 vale 2. Entonces miren que cuando x vale 1, en este caso y vale 2, que es este par de números que tenemos aquí ordenados. Listo, muy bien. Ahora
Vamos a borrar esto, discúlpenme aquí. Muy bien, ahora encontramos entonces los valores de x2, de y2. Entonces decimos que y2 va a ser igual a 2 veces x2. Muy bien, entonces decimos que y2 va a ser igual a 2 por x2. Y en este caso x2 vale 2. ¿De dónde lo saqué? De este valor de aquí. Entonces decimos que y vale 2x2. Entonces decimos que y2 es igual a 2 por 2, 4. Entonces decimos que cuando x vale 2, y vale 4. Muy bien. Ahora vamos a calcular el valor de x3 o de y3 más bien, utilizando el valor de x3. Entonces simplemente decimos acá que y3 va a ser igual a 2 por x3. Y entonces decimos que y3 va a ser igual a 2 por x3, que vale 3. Y decimos entonces que y3 es igual a 2 por 3, 6. En ese sentido, entonces tenemos este valor de aquí que me dice que cuando x vale 3, y vale exactamente 6. Muy bien. Ahora, ya teniendo eso, podemos definir los elementos del dominio y del rango. ¿Cuáles son los elementos del dominio? Los números 1, 2, 3. ¿Y cuáles son los elementos del codominio? 1, 2, 4, 6. Y los elementos de rango son los que se usan en la relación, que en este caso serían 2, 4 y 6. Miren, aquí tendríamos elementos dominio 1, 2, 3 y los elementos de rango 2, 4 y 6, que son los elementos que se utilizaron en la relación. O sea, este que tenemos aquí, este que tenemos aquí y este que tenemos acá. Muy bien. En ese caso, esa función hace recorrer a cada elemento del conjunto A un conjunto B que obtiene o que se obtiene al duplicarlo. Muy bien, tenemos entonces los elementos o los pares ordenados de la función, los elementos del dominio del rango, y acá tendríamos entonces nuestro diagrama de flechas donde a cada uno de los elementos de A se le asigna un elemento de B mediante la función f. Vale. En este caso tenemos una función, en este caso la función raíz de x menos 1, y se dice que la raíz de x menos 1 solo tiene sentido cuando la cantidad subradical es positiva. En este caso ya sabemos que las raíces de números negativos no existen, por tanto este valor de aquí dentro debe ser necesariamente positivo. Y entonces como me queda positivo me daría que x menos 1 debe ser mayor que 0. Y al ser mayor que 0, este menos 1 que está restando pasa a sumar y me dice que todos los valores deben ser mayores a 1. Para el ejemplo, entonces, claro, todos los x deben ser mayores que 1 para que la raíz no me dé negativa. O sea que decimos que los elementos del dominio van de 1 hasta más infinito. Y los elementos de rango también irían desde este punto hacia arriba, que irían desde 0 hasta infinito también. ¿Cómo se denota una función? Se dice que dada una función o dado que una función es una correspondencia, esta se puede escribir de diferentes formas. Una de las formas en que se puede escribir una función es f de x que asigna valores a y. O se puede escribir de esta forma x que asigna valores a y mediante la función f. También es muy comúnmente utilizada la notación f de x, una f y entre paréntesis la x. Y se dice que esta de aquí indica que el elemento que el rango corresponde a x por la función f. O sea, que se utiliza para indicar el elemento que en el rango corresponde a x por medio de la función f. Y a esto se le llama valor de la función f en x o la imagen de x por f. Esta expresión de aquí se lee f de x igual a y. Así se lee, ¿sí? Y esta función lo que asigna o lo que hace es asignar a cada uno de los valores del conjunto de partida, o sea, el conjunto del que pertenece el dominio, le asigna valores del rango. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de x igual a menos 5x cuadrado más 3, entonces f envía x a menos 5x cuadrado más 3 para obtener cada uno de los valores. En este caso, si envía el valor de menos 1, entonces se reemplazan los valores de x por menos 1 y me quedaría menos 5x
menos 5x al cuadrado, que se cambiaría por menos 1, entonces me daría menos 5 por menos 1 al cuadrado más 3. Y al hacer esta operación me da 1 positivo, 1 por menos 5 me daría menos 5 más 3 me daría menos 2. O sea que cuando x manda el valor de menos 1, la función toma el valor de menos 2. En este caso, a la x se le conoce como variable independiente y al valor de y o de f de x se le llama variable dependiente. Independiente porque ella puede tomar cualquier valor, podemos mandar cualquier valor en x y mirar qué valor va a tomar la función o qué valor va a tomar y. La notación de una función puede darse por medio de una expresión algebraica, por medio de una tabla de valores y por medio de una gráfica. En este caso, esta sería la expresión dada por una expresión algebraica, esta sería una tabla de valores y esta sería una forma de expresar una función gráficamente. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, realizar la tabla de valores de la función 2 a la x más 1 para el intervalo que está entre menos 3 y 3. Menos 3 menor o igual que x menor o igual que 3, o sea, entre menos 3 y 3. Y me dice que luego debo trazar el bosquejo de la gráfica de la función. Vamos a solucionar el ejemplo. Muy bien. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es asignarle valores a la función. Para asignarle valores a la función, entonces nosotros cogemos los valores que nos dicta el problema. Y los valores me dice que debe ir desde menos 3 hasta 3. Entonces tomamos el valor de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3 y miramos cómo se comporta la función cuando yo envíe esos valores de x. Voy a hacer un ejercicio para que ustedes lo observen qué es lo que se hizo ahí. Entonces, miren que lo que tenemos es que f de x va a ser igual a 2 elevado a la x más 1. Y x en este caso va a tomar el valor de menos 3. Por tanto, vamos a decir que f de menos 3 va a ser igual a 2 elevado a la x, pero x vale menos 3 más 1. O sea que f evaluado en menos 3 va a ser igual a 2 a la menos 3. Recuerde que todo exponente negativo puede quedar positivo siempre y cuando se le agregue un 1 en el numerador y él quede como denominador, más 1. Ahora decimos entonces que esto es igual a 1 sobre 2 a la 3, que me da 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, más 1. Y en este caso hacemos la ley o aplicamos este procedimiento para poder sumar estos números racionales. En este caso me quedaría 8 por 1, 8, 1 por 1, 1, más 8 por 1, 8, y en total me daría a mí que la función evaluada menos 3 va a ser igual a 1 más 8, 9 octavos. Ahora, ya sabiendo esto, lo único que tengo que hacer es la división entre 9 y 8. Entonces decimos que la división entre 9 dividido 8 va a ser igual a exactamente 1.125, que es este valor que tenemos aquí. De la misma forma podemos evaluar f evaluado en menos 2, después f evaluado en menos 1, después f evaluado en 0, después f evaluado en 1, en 2 y en 3, y estos serían los resultados que obtenemos al evaluar la función en cada uno de esos valores. Ahora vamos a visualizar cómo sería la gráfica de la función cuando nosotros podemos graficarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer para graficar esta función es lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro plano cartesiano y sobre nuestro plano cartesiano vamos a dibujar los puntos. En este caso los puntos van a ser, cuando x vale menos 3, llévale 1.25, que va a ser este punto que está aquí. Cuando x vale menos 2, llévale 1.25, que es este punto que está aquí. Este que está aquí. Muy bien. Cuando x vale menos 1, llévale 1.5, que es este punto que tenemos aquí. ¿Vale? Este que tenemos aquí. Muy bien, este que tenemos aquí. Cuando x vale 0, llévale 2, este punto que tenemos aquí.
Cuando x vale 1, y vale 3, este punto que tenemos aquí. Cuando x vale 2, es este punto que tenemos aquí. Cuando x vale 3, es este punto que tenemos aquí. Y así sucesivamente podemos graficar la función que nosotros queramos utilizando este procedimiento. Espero la temática haya sido de su agrado, espero hayan comprendido los conceptos generales de una función. Posteriormente los vamos a estar ahondando. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en una próxima ocasión.